tal a todos? Soy Horacio Barmes en una entrevista más de Ella es el Podcast por la señal de Actores Sociales. El día de hoy mi invitada es editora en sus tiempos libres, que ama la naturaleza porque lo refleja a través de su fotografía, integrante de El Timbre AC, que su tarea es conservar y difundir el patrimonio de la Sierra de Santa Marta, Veracruz. También es recolectora de zarzamoras por temporadas, es madre, enamorada y que también hace joyas cuando tiene insomnio. Cintli Feria, bienvenida y gracias por estar con Actores Sociales. En este podcast quiero que nos platiques quién es Cintli Feria y cómo fue tu niñez y dónde naciste. Bienvenida. Pues va a parecer cliché, pero nací en la Ciudad de México, en el Hospital Militar número 1, que está en la delegación Benito Juárez, me parece. Y ahí estuve un breve tiempo en Ciudad de México. Y después viví en mi infancia la pasé en Irapuato, Guanajuato. Y después regresé a la Ciudad de México. En Irapuato, ahí pasaste tu niñez, ahí estudiaste, ahí te tocó ir a vivir por cuestiones de trabajo de tu papá, Sí, o por qué te llevó a... sí, mi papá es militar retirado. Él fue 28 años o 30 años de su vida militar. Entonces, cuando yo nací, mis papás vivían en el colegio militar y yo ahí viví, digamos, de muy bebé. Ya después a él lo cambiaron, lo promovieron, digamos, y lo cambiaron a Irapuato. Y en Irapuato también vivíamos en una unidad habitacional militar. Y ahí terminé el kinder y empecé la primaria hasta tercero de primaria. Y me la pasé muy bien. Irapuato es muy encantador. Bueno, es que era yo muy chiquita y la unidad militar, pues las unidades militares tienen como muchas ventajas para los niños. Puedes andar ahí como tú quieras y pues hay muchos niños, hay muchos juegos, puedes andar en la calle porque es una obligación que los coches circulen a 20 kilómetros por hora y está cercado, entonces como que es muy seguro para los niños. Y al lado había un sembradío de sorgo. Sí, al lado había un sembradío de sorgo. En la entrada de la unidad militar estaba la carretera federal y enfrente un sembradío de fresas y una fábrica de no sé qué. Y luego al lado del otro lado había un río y atrás una comunidad. Entonces era como un cuadradito de 10 calles pequeñas. Y entonces pues viví muchas aventuras. Fue muy bonito vivir ahí. Lo importante de tener espacios de juego recreativos para los niños es indispensable, ¿no? Para su formación y qué bueno que, bueno, actualmente algunos espacios de familias ya no pueden darse este lujo porque tienen que vivir en departamentos muy pequeños o en casas, habitaciones que no tienen áreas verdes y si las tienen tampoco tienen la seguridad como lo tuviste tú, ¿no? Entonces esa es una gran ventaja, ¿no? Para quienes vivimos, por ejemplo, en las comunidades que son muy pequeñas y que son seguras de cierta forma, o para quienes vivieron en espacios donde tenías esta seguridad y que por supuesto a los papás les dan la tranquilidad para que ustedes puedan andar, los niños puedan recorrer toda su colonia o todo su fraccionamiento, ¿no? En la calle todo el día, literal, así yendo al río a buscar piedras, a andar en los sembradíos, a jugar a las escondidas. Sí, sí estaba muy bien. Sí hubo como así aventuras. Ahí mi papá se compró, digamos, su primer coche con su ascenso ya cuando estaba. Como muchos logros familiares ocurrieron en Irapuato. Del primer coche de mi papá, luego su primer camioneta de batea, éramos muy felices. Tengo dos hermanos y entonces mi papá, no, menores. Entonces a mi papá le gusta mucho manejar
y entonces nos llevó a conocer el Bajío mucho, recorrimos mucho el Bajío durante mi niñez. Entonces íbamos en la batea de la camioneta con un colchoncito viejo que era de nuestra cuna y ahí íbamos los tres acostados en la batea en las noches y mis papás adelante y la pasamos muy bien. Yo tengo bonitos recuerdos de Irapuato. Después regresamos a Ciudad de México y ya ahí ya no fue tan, fue un poco, ya no fue tan divertido, como que los niños en Ciudad de México están más acelerados. Entonces, saben muchas cosas que tú no sabes y que no necesariamente son cosas como padres, ¿no? Son más precoces. Bueno, esa fue mi experiencia. Son más precoces, son más competitivos. Es una configuración diferente. Entonces me costó trabajo como adaptarme. eh, Conseguí amigas, pero ahí como que muy chiquita también aprendí como de decepciones de amistad, traiciones, hipocresías, como cosas que yo, o no sé si en realidad sea la etapa que sigue de la vida, que en general cuando entras a cuarto o quinto de primaria, también cambia la configuración mental de los niños y empiezas a entender otras cosas, ¿no? O sea, entonces me costó más trabajo. Tiene que ver como ambas partes, ¿no? Pero retomando la escena es que me los imaginé en la batea de la camioneta. En la noche me sonó como a película de Cuarón, ¿Recuerdo? yendo de vacaciones a la playa ajá, no sé, es una escena muy bonita, ¿no? Porque Sí, son de esas experiencias que uno vive que te llenan toda la vida, ¿no? Que quedan ahí como un espacio de explosión de felicidad que así es. cada que las recuerdas como que sientes que se te ilumina todo el ser, ¿no? Sí, sí, porque cuando había como cosas libres, como tiempo, que mi papá tenía tiempo libre, nos íbamos lo más lejos posible que a ver a su secretario que bautizaba a su hija. Entonces ahí íbamos hasta Morelia, a Moroleón, a, no sé, lejos, o sea, como muchos municipios de Guanajuato, bueno, los municipios de Guanajuato supongo los principales, y a veces como a otros estados. Entonces, pues nos llevamos muy poco tiempo mis hermanos y yo, entonces la verdad es que somos muy unidos y pues nos poníamos a jugar en la batea así todos chiquitos y a mi papá cada rato lo paraba el tránsito para decirle que nos pasara la parte de adelante, que nos pasara la parte de adelante. Y, y pues era emocionante porque no nos podíamos estar quietos aparte porque pues estamos niños, estábamos. Era peligroso, pero al final de cuentas también los papás como que no sé si tenían más confianza en uno o eran menos Era aprensivos, peligroso, no es sé qué que tenía que ver. los niños no son estúpidos, o sea, haces hasta donde sepas que es el límite, ¿no? Y bueno, hay cosas que se ven peligrosas a ojos de otros, pero pues, o sea, ¿cómo un niño se va a andar tirando? Pues si no es tonto, ¿no? Bueno, yo eso es lo que No, creo. no es suicida, ¿no? No tiene pensamientos suicidas. Sí, Un sí, niño, no todo lo contrario, va a tener miedo a lo claro. desconocido, ¿no? Y menos lanzarse a un carro de alta velocidad, ¿no? Pero siempre como que cuando se ve la escena desde el otro lado, es como que, ¿cómo es posible que esa persona lleve a esos niños? Pues bueno, es que los niños ya están conscientes de que si hacen eso se van a caer, ¿no? Pero es imposible que no dejen de jugar porque son niños, ¿no? Claro. Sí, mi papá siempre nos ha tenido confianza, o sea, como que siempre fue así de, queremos ir a jugar a la lluvia. Y mamá, no, no, se van a enfermar. Y papá, déjalo. Sí, si se enferman, pues que se enfermen, así, ¿no? Así. Y ya. Creando defensas también, porque eso es importante. Tampoco puedes tener tan resguardado a un niño, porque tiene que ir a empezar a hacer, pues eso, a crear defensas para que pueda convivir con el medio al que le va a tocar vivir, ¿no? Y más, por ejemplo, actualmente, ¿no? Los niños que están naciendo que son pandemials, los niños pandemials que están naciendo en pleno 2020, pues bueno, tendrán que aprender desde pequeñitos a vivir con este virus, ¿no? A lo mejor ya
su educación va a ser diferente, tanto el lavado de manos, el uso de cubrebocas o el que puedan tomar cierta distancia. La educación tendrá que ser diferente para ellos, ¿no? Pero para quienes nos tocó en otra época, bueno, también había como que más, teníamos como un margen más de libertad para poder ejercer muchas cosas, ¿no? Citli, y regresas a México después de esas vacaciones, por así decirle, y entonces te cuesta más como empatar o compaginar dentro de la escuela, me imagino, porque efectivamente la dinámica que viven los ciudadanos o las personas que viven en la Ciudad de México es completamente diferente, ¿no? Entonces sí te costó, como qué decepciones de traición o te llevaste, que la amiguita de que decía ser tu amiguita, pues al final de cuentas no resultó ser la amiguita o qué Sí, nos puedes platicar de como ahí. que tenían una dinámica, era un grupo como de unas niñas que no eran como muy, que no se juntaban en grupo, que hacían otros grupos, pero había otro grupo de niñitas que era como las populares, ¿no? Entonces yo tuve, digamos, la suerte de que me incluyeran, porque yo era la nueva, a mí no me conocían ni en primero de primaria, ni en segundo, ni en tercero, ¿no? Me conocieron hasta cuarto de primaria, entonces yo era como un poco la novedad. Entonces me admitieron, pero yo me empecé a dar cuenta que las niñas eran como gandallas. O sea, esas experiencias yo no las había tenido antes, de que me quisieran ver la cara con algo, o sea, que yo era consciente que me querían ver la cara, pero a la vez como que yo sentía que no lo podía creer, o sea, que no podía creer que si hubiera gente que fuera así, ¿no? Entonces como que varias veces me la aplicaron de que me quitaron mi dinero o se burlaban de que mi mamá me hacía sándwich y me daba cantinflora y a ellas les daban dinero para comprar tacos en la cooperativa. Después eran 5, pero siempre como que tenía que haber conflicto, como que yo creo que veían novelas, ¿no? Y por ejemplo a mí no me dejaban ver novelas. Entonces yo creo que estas niñas veían novelas y hacían su drama y hoy vamos a estar enojadas con Ruth. Entonces vamos todas a cortarlas con Ruth y yo me quedaba así de, pero ¿qué nos hizo Ruth? ¿O por qué todas? Si el pedo no es conmigo, ¿no? Si, ¿quién tiene el problema con Ruth? ¿No? No, todas tienen que cortarlas con Ruth. Y entonces como que yo, por encajar, iba y también le decía a Ruth, córtalas, ¿no? Entonces ahí estaba Ruth llorando por ahí. Entonces ya de repente la más se arrepentía y decía, bueno, ya está llorando, vamos a pegarlas con Ruth. Y yo, oh, ok. Entonces ya íbamos, pégala Ruth. Y, ok, así, ya, ¿no? Así. Pero como que había, no, pero entonces, Sintly, algo. Entonces todas a cortarlas con Sintly, ¿no? Este, y entonces yo con mi corazón roto o sea, ¿qué hice mal para no encajar, ¿no? O por qué quieren estar peleadas con alguien o así cosas. Y como que me decepcionaba, pero a la vez como que yo le quería echar ganas y quería encajar. Y entonces era mucho como eh, copiarles, porque una vez me llegaron a decir que me vestía como estúpida porque pues yo sentía que yo era una niña, ¿ves? Porque era una niña. Entonces yo usaba vestidos y calcetas y zapatitos, ¿no? Como que siempre Como una niña, ¿no? Pues a esa edad como que fue sí. acostumbrada a eso. Ujú. Y las otras no, ya querían usar jeans, ya querían escuchar Timbiriche o no sé, cosas muy pop, muy de moda, muy de amor, muy de estar sufriendo, muy de... Y tú vas a hacer, yo escojo andar con Elohim, tú con Julio, tú con Israel, a Cinti le toca no sé quién, y yo así de, pero ¿cómo? O sea, me costó mucho. Yo creo que esa dinámica de las niñas sí tiene que ver mucho con la televisión, ¿no? Con lo que los papás les permiten a los niños, ¿no? Consumen, sí. Y, y van creando pues ideas para que ellas las puedan poner a prueba desde el entorno en el que se desenvuelven y el entorno es la escuela, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, tú si no estabas, venías para empezar, venías de otra dinámica. Que si bien, por ejemplo, los de Ciudad de México les encanta decir que somos de provincia, pues bueno,
vienes de otra que no es la capital del país, Como si fuera un insulto, con ¿no? otra dinámica. No, no, claro que no, pero para ellos lo usan como de manera, como con cierto sesgo de desprecio, ¿no? Como con con esa intención, ¿no? Provincianos, ¿no? Como que somos menos actualizados que ellos, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, en esta dinámica que te tuviste que enrolar, bueno, esa es, también tiene que ver con los cambios que los niños sufren de ir de un lado a otro, ¿no? Porque efectivamente a lo mejor tú pudiste haber crecido ya desde en Irapuato con la dinámica que tenía, pero al venir de otra ciudad te tienes que incorporar, pero al mismo tiempo te va haciendo como que vayas reflexionando, que seas muy pequeñita, ¿no? Como que vayas diciendo, ok, te vayas planteando cosas que a lo mejor en Irapuato no te hubiera pasado, pero que ya estando en la Ciudad de México, pues te permitió también como que tener otros alcances, estas situaciones que empezaste a vivir, me imagino. El chiste es que como que no tuve buenas amigas en la primaria. O sea, ya para terminar, ¿no? Porque siempre era lo mismo y no me, o sea, no. Bueno, no es cierto, no la terminé porque me salí, porque me volví rebelde, porque me dio adolescencia muy fatal. Y pues, ay, así pues, ay. O sea, una vez hasta me fui de mi casa, muy tonta. Entré a una secundaria, sí, me achilangué, pero grueso. O sea, como que salí de la primaria y hice el examen para la secundaria pública, pero conscientemente como que pensé que qué pasaría si no, o sea, como que había toda una leyenda de que los que no entraban a esa, los que no destacaban en su examen Ceneval para la secundaria se iban a las peores secundarias, ¿no? Y entonces como que me sentía yo un gusanito de ver qué es lo que pasaba y a la vez si le hubiera echado ganas, no sé en realidad si sí hubiera aprobado y me hubiera quedado en la que se supone que es chida, pero no, como que yo no soy de escuela, no soy buena para la academia, nunca lo he sido, nunca he entregado, o sea, no puedo, ¿no? No es para mí. Entonces, mi papá cuando vio que me tocaba en el turno de la tarde en una secundaria medio chacal o algo así, dijo, no, pues vamos a meterla a una particular. Entonces me metimos a una escuela particular y resulta que los chicos eran demasiado fresas. O sea, en primero de secundaria los niños eran muy fresas. Entonces me molestaban un poco porque yo venía de una escuela pública donde no sabían, donde no enseñaban inglés y estos niños ya habían llevado toda la primaria inglés. Entonces yo llegué y como que me bulearon porque pues soy morena, soy de rasgos indígenas, no sé inglés, como cosas, ¿no? Entonces me molestaban un poco por lo del inglés, entonces le dije a mi papá, me metieron al inglés, este, como que empecé a ver la dinámica de los chicos fresas y muy rápido me adapté. O sea, muy rápido, o sea, para segundo de secundaria yo era la bulera, ¿no? O sea, yo era la que marcaba la pauta de tus tenis no son Nike, Odette se compró calcetas del Chedraui. O sea, yo me volví muy fea en segundo y tercero de secundaria. Muy fea. Porque aprendí, o sea, como que aprendí muy bien la dinámica y a la vez como que entendí, o sea, en ese momento mi papá estaba como en su mejor punto, en su carrera militar. Entonces yo tuve acceso a muchas cosas, ¿no? La escuela era particular, mi papá ganaba bien. Entonces, cuando por ejemplo, cuando una de mis amigas entró a trabajar, eso ya fue en la prepa. Cuando una de mis amigas empezó a trabajar, este, yo le dije
a mi papá que yo también quería trabajar. Y mi papá se sacó mucho de onda, ¿no? Así me dijo, ¿cómo? ¿Por qué quieres trabajar? Me dice, tu única obligación es la escuela y aparte ni te va bien en la escuela, ¿no? Porque en serio a mí no me iba bien en la escuela. O sea, yo soy de 6 y 7. No porque no entienda, sino porque o sea, me parece absurdo. O sea, nunca he sido buena para la escuela. Ni para entregar cosas, o sea, si me encargan una tarea que yo no le veo sentido y un tema que a mí no me interesa, simplemente no lo puedo hacer, ¿me explico? Ni como por una responsabilidad superior y como tampoco me enseñaron esto de tener orgullosos a mis papás, que eso hubiera estado bien, pero no lo hicieron, pues ya sucedió así, que yo me hice una chica, pues, no sé. Además que tenemos un sistema educativo muy tradicional, ¿no? No incorporamos metodologías de estudio que puedan abarcar a la diversidad de estudiantes que hay en una escuela. Porque, como bien dices, a lo mejor a ti te funciona de otra manera el que pudiéramos conseguir o que el maestro pueda conseguir que tú puedas entregar un trabajo de otra manera, ¿no? A lo mejor. Sí, yo siento que no hay maestros con vocación, que eso ya está acabado, y los pocos que hay se las cortan con el mismo sistema, ¿no? De educación. Entonces, como que sentía muy desvinculados todos los conocimientos que me estaban queriendo implantar, como que no le encontraba ningún sentido y pues fui medianamente buena en biología, pero nunca nada destacable, ¿no? O sea, como que yo prefería vivir mi adolescencia en otras cosas, en ser una chica medianamente fresa. Entonces, cuando le pedí permiso a mi papá de trabajar, me dijo que no, y me explicó, o sea, como que me explicó él muchas cosas desde su perspectiva. Me dijo, mira, a lo mejor la verdad es que tu amiga no es que quiera trabajar, es que necesita trabajar porque seguro sus papás son divorciados y entonces cuando los papás son divorciados no, no alcanza para todos porque a lo mejor ya tiene otra familia el papá, cosas, o sea, como cosas así, y entonces necesita dividir el dinero para su nueva familia, la familia esta, y entonces tu amiga no tiene, pero yo cuando no te, es que yo, papá, quiero comprarme las blusas que yo escoja, desde cuándo no has escogido, entonces eso detonó que yo me enojara con mi papá y me fui de mi casa y fue un desmadre y me fui casi un mes, me fui casi un mes de mi casa, ya en la prepa. Pues obviamente ya no regresé a la escuela, me expulsaron pues, o sea, porque o sea, yo tenía, cuando ellos se dieron cuenta, yo tenía 4 meses de faltar a la escuela, aparte de, aparte de, aparte de todo, ¿no? O sea, que no se dieron cuenta de inicio, sino hasta el final. Pues sí, mi papá, o sea, ser militar implica irte a las 6 de la mañana de tu casa y llegar a las 11 de la noche a tu casa. Y solamente tener el sábado en la tarde y el domingo todo el día, pero pues lo quieres para dormir, ¿no? Entonces como que digamos que ahí era mi mamá, pero mi mamá como que pues también estaba en sus propias cosas, ¿no? Encontrándose a ella misma. O sea, la Ciudad de México nos comió. ¿Te quedas en México después de que desertas o después qué pasa ahí después de que terminas esta época de rebeldía donde buleabas, donde te enseñaron de cómo se da esa dinámica? Porque efectivamente empiezas siendo como la víctima y después te vuelves el victimario, ¿no? Con tal de sobrevivir ante este bullying que antes no se le llamaba bullying, pero para poder sobrevivir tenías que buscar una manera de hacerlo y Que bueno, tú subirle el encontraste una volumen, o forma de sea, revertirlo. ajá, que subirle el volumen, o sea, volverte tú más fuerte, porque si te dejas, o sea, yo veía como los que no hacían nada y no se defendían, o sea, un chavo se dio de baja,
otros sus papás tuvieron que ir a hablar y a mí siempre me ha parecido muy vergonzoso que mis papás tengan que arreglar mis problemas, que son problemas como que entre gente de la misma edad, ¿no? O sea, no es que un papá de alguien se esté metiendo conmigo, es que es entre personas de la misma edad. Entonces, como que yo nunca le quise decir a mi mamá que me bulleaban ni nada, pero entonces también como que veía, bueno, este sujeto me está diciendo India y en serio no se ha visto la cara y aparte de India es, o sea, esa connotación que, o sea, como que hay muchas cosas que a la vez sí entendía, ¿no? Que no, o sea, que, o sea, como que entendí muy rápido que esos que hacían bullying, el coche de sus papás no distaba mucho del de mi papá, entonces como que estábamos en igual de condiciones y entonces no me parecía que él tuviera derecho de decirme algo porque no me sentía menos y su insulto no me hacía nada, ¿no? Entonces como que yo Sí, decía, buscaste no ser vulnerable y encontraste también puntos como vulnerables en ellos para revertir esa parte y eso, bueno, te ayudó seguramente para sobrevivir o sí, llevártela más tranquila. porque justo en una escuela fresa, pues es justo lo que se ve, ¿no? De que quién trajo, en qué coche, qué tenis traes, cuánto te dan para gastar, en dónde compras tu ropa, esas cosas, ¿no? Y pues resultó que pues yo tenía acceso a esas cosas. Entonces no, o sea, como que sí me sentí que no. Que no te podían hacer tanto daño, al final de cuentas se revertió. Pues después de esa rebeldía de salir de casa porque consideraba seguramente en ese momento que era la mejor decisión que estabas tomando y dejar por todos los suelos ya lo que era esa escuela donde eras buleadora, por así decirlo. Eh, ¿Cómo le haces? ¿Te vas de la Ciudad de México? ¿Tu familia se mueve? Cuéntanos qué pasa ahí después de eso, porque seguramente tuviste bastantes regaños por parte de tus papás. Mi mamá estaba como muy desconcertada y mi papá estaba muy decepcionado. Y sí, como que me dijo, me hizo un ejemplo con un vaso, me dijo, ¿ves este vaso? Y yo, ajá, y así, ¡puf! Lo azotan. Y ya se rompe y me dice, bueno, ahora, aunque lo peguemos, pues ya no va a ser el mismo vaso y va a estar cuarteado. Me dice, eso hiciste tú con mi corazón. Y yo, ah. O sea, no necesité más regaño, obviamente. O sea, no necesité que me dijeran nada. Entonces, pues ya. Un breve tiempo me metí a la prepa abierta de parte de la CONADE, me tuve que meter a atletismo para darme de alta como deportista de alto rendimiento y empecé a entrenar. Entonces ahí te daban la facilidad de que como se supone que eres deportista de alto rendimiento y tienes que entrenar siempre, pues te dan la prepa abierta. Y ahí terminé la prepa abierta y entendí muchas cosas. O sea, en un semestre, que fue lo que me faltó de la prepa, en un semestre aprendí muchas cosas que hasta la fecha me sirven por leer los libros, o sea, como que mi tipo de educación no es de maestro y así, como que yo soy autodidacta, es lo que entendí, porque aprendí música, textos filosóficos, textos literarios, como así, y me gustó mucho. Entonces yo le dije a mi papá que quería estudiar filosofía, me dijo que no, y que aparte ya nos íbamos a ir todos a Veracruz, este, y que entonces mi papá se retiró del ejército. Y todo eso implica un montón de cosas. Implica que deje de ganar lo mismo, ¿no? ¿Cómo te metes tú a atletismo? ¿Desde niña hacías atletismo o eras buena? O porque me dices estuve haciendo atletismo de alto rendimiento, ¿qué es lo que hacías? No, no, no. Una chica pedagoga, iba a darnos clases de regularización a la casa, a mis hermanos, porque uno de mis hermanos también como que se le va la cabra al monte y no pone atención. Entonces necesitaba clases particulares como para reforzar. Y esta misma chica trabajaba en la CONADE
y ella nos dijo, mira, pueden ir a la CONAVE, a Villa Olímpica, y darse de alta en algún deporte. Y ya cuando estén en ese deporte, dicen que como van a ser deportistas de alto rendimiento, pues necesitan la educación abierta. Entonces yo me metí a atletismo y fui a entrenar atletismo y entonces tenía derecho a la prepa abierta de CONADE. La parte de dices que tú eres más autodidacta, entonces eso lo descubriste también al tener que estudiar por cuenta propia, ¿no? Porque cuando es este tipo de educación te obliga a que tú tengas que ser quien pueda descubrir los contenidos, no tanto que tengas un asesor o un maestro que te vaya dictando por dónde ir, ¿no? Exacto, porque te dicen, mira, el próximo mes los exámenes son por mes y puedes aplicar 4 exámenes. Los semestres regularmente tienen, no sé, 6 más. No ya no me acuerdo bien cómo es la configuración. El chiste es que dices, pides el examen de textos literarios y te dan el libro de textos literarios 1. Entonces, de ese libro va a ser el examen. Entonces, lees el libro, vas y haces el examen. Si aprendiste bien, pasas, ¿no? Y si no aprendiste, pues lo vuelves a pedir para la otra y vuelves a leer el libro, ¿no? Y ya en caso de que de plano no entiendas, ya acudía a la chica esta que mi mamá tenía para mi hermano, había contratado para mi hermano. Tienen que moverse de la Ciudad de México. También me imagino que eso marca mucho, ¿no? Porque el tener que moverse de ciudad, por ejemplo, en mi caso, para mí es muy complicado porque como que creas una identidad en un lugar, pero tienes que moverte a otro por las circunstancias que sean de trabajo o porque la familia así lo decide. ¿Y cómo te va el que se tengan que mover de la Ciudad de México, que es el centro de todo el país? Pues súper horrible, no, no, o sea, no. No, yo no lo podía como resistir. Y lo chistoso es que mi mamá es de Veracruz, entonces como que mi papá siempre creyó que nos iba a hacer felices cuando viviéramos en Veracruz, porque toda nuestra infancia, todas las vacaciones de verano, todas, íbamos a Veracruz a visitar a la familia de mi mamá. Y a la de mi papá que vive es de Tabasco, ¿no? A veces, pero menos, es como más desapegado. Pero la de mi mamá sí. Pero entonces no nos hizo felices porque justo ya estábamos adolescentes y, o sea, yo ya tenía unos amigos, acababa de descubrir muchas cosas a partir de ir a la prepa abierta y de entender como muchas cosas de literatura, de filosofía, de cosas que realmente sí me interesaron. Encontré otro tipo de amigos y como que me estaba encariñando, como que estaba descubriendo mi ser hippie. Y entonces mi papá o sea, bueno, nos venimos a Veracruz y en Veracruz la casa era mucho más chiquita porque mi papá le dijo a mi mamá que fuera a conseguir una casa y le alcanzó para una, pero estaba muy chica, había mucho calor, o sea, como que fue una etapa también muy dura porque teníamos problemas económicos, los tres éramos universitarios porque yo perdí un año. Un año me la pasé vendiendo leche y queso con mi papá, porque mi papá tiene un rancho y tenía vacas y entonces mi papá iba por la leche temprano y la vendíamos en lo que mis hermanos estaban en la escuela y yo me quedé ese año sin estudiar. Vendíamos la leche y con la que quedaba hacíamos queso, yogur, sacábamos la nata, todo esto y así estábamos. Y ya después, o sea, yo nunca me interesé por la escuela, como que mis papás son siempre los que me han dicho, mira, me enteré que hay examen en la UB, a ver, y yo, bueno, entonces ya le dije, papá, pues quiero filosofía. Dice, no, la que quieras de humanidades, pero en el puerto. No en Jalapa porque pues ni me alcanza.
Y yo muy cómoda, en vez de aferrarme y decir, pues voy a trabajar y yo me pago la carrera y todo esto, pues no lo hice y me metí a pedagogía ahí en el puerto. Me dedico a otra cosa, o sea, creo que justo me dedico a comunicaciones porque al lado de la Facultad de Filosofía, al lado de la Facultad de Pedagogía está comunicaciones y ahí conocí a Nadia, a Juan, a esta gente que tenemos en común. Y ellos eran mucho más interesantes, o sea, su educación y lo que veían y todo, a mí sí me movía, ¿no? Porque pedagogía está bien hasta donde es tronco común con psicología. Es interesante. Todo de primero a tercer semestre es interesante, pero de cuarto semestre a octavo semestre que ya tienes que escoger las cosas que son realmente de pedagogía y que tienes que apropiarte un poco de todas, que es administración educativa, o sea, bye. Este, ¿Cómo se llama? Actor social, ¿cómo se llama? Trabajador social. No, actores sociales somos nosotros. Es trabajador social, sí. Trabajador social, o sea, no, no, por favor. Hacer planes y programas de estudio, vaya, si no estructuro ni mi cabeza. ¿Me explico? Entonces, no, o sea, no era mi... Entonces, justo para probar mi vocación como pedagoga, les dije a mis papás que me iba a meter a CONAFE. Y quedaban ahí como que ya dije, no, ya me harté, aparte aquí está como un poco todo mal, en Veracruz todo mal, todo el calor, la gente, nunca me entendí con la gente. Después de vivir en la Ciudad de México, realmente regresar a Veracruz sí era muy, o sea, Yo no había vivido en Veracruz, yo había vacacionado en Veracruz, pero ya vivir Veracruz y con su gente es muy difícil para un chilango, ¿no? Y más para un real chilango. Entonces, sí, aparte porque tanto la cuestión ambiental como la cuestión social es completamente, las dinámicas son completamente diferentes y entonces eso te, te conflictúa más, ¿no? Aparte yo tenía un concepto de la universidad como una cosa, o sea, lo tenía como el paradigma más grande, lo mejor que me pudiera pasar en la existencia. Universidad, universalidad, apropiación de conocimientos, como que me iban a enseñar cosas que en mi vida, o sea, me iban a hacer así un plot twist así loco en mi vida. Y llego y era como la secundaria todo, ¿sí sabes? O sea, los compañeros, las dinámicas, me gusta fulanito de tal, o sea, era como si estuviera entre la primaria y la secundaria, y los maestros, la verdad es que de dos te puedo hablar bien y de los demás. ¿Sabes qué? Tú creías que ibas a llegar con Platón, con Aristóteles y que te ibas a sentar ahí a filosofar de la vida y aprender los grandes conocimientos y pues resultó que no era más que Escuela. una dinámica pues muy parecida a las demás, ¿no? De escuela. Ujú. O sea, y encima en el puerto, ¿no? O sea, con chavos a los que no les entiendo nada, como sus formas de divertirse, eh, sus formas de alburearme o sea, como que yo me quedé así de, o sea, no me da risa, no me causas nada, ¿no? O sea, como, no, o sea, tengo un amigo, no, dos. Tengo dos amigos de mi facultad. Fue difícil y entonces adoptaste amistades con otras facultades que sí tenían como un rollo más diferente, como a lo que tú querías, como lo que te estabas acostumbrada en Ciudad de México, ¿no? Sí, Y que eran como que era, ahí fue donde empezaste a afianzar amistad con ellos y bueno, te llevaron a este mundo de la comunicación, me imagino. pues no, más bien como que lo retomé porque no, no sucedió así, porque me metí a CONAFE y eso implicaba venir a Jalapa con una beca, entonces estar de lunes a viernes en una comunidad, dando clases de educación básica para que te becaran por o sea, si hacías un ciclo escolar, si haces un ciclo escolar en CONAFE, te becan 3 años. Y entonces pero mientras estás en el ciclo escolar, te pagan como un sueldito. Entonces a mí eso me pareció la mejor salida para descubrir realmente todo, ¿no? O sea, descubrir si realmente me voy a dedicar a la pedagogía
o de plano prefiero hacer otra cosa, salirme de mi casa y empezar pedagogía, pero en sistema abierto, ya para acabar rápido, ¿no? O sea, porque, entrar a CONAFE implicaba salirme de la escuela. Entonces revalidé todas las materias al sistema, revalidé todas las materias al sistema abierto de Jalapa y de lunes a viernes estaba en una comunidad, con unos niños que más fueron mis amigos que mis alumnos, porque soy pésima maestra también. No, seguramente sí aprendieron mucho, ¿eh? Es que ya sabían todo, pero había ahí un vicio. Muchos ya habían repetido, o sea, ya habían hecho todo el año anterior, pero como acababan de llegar las becas de oportunidades, por cada niño que estuviera estudiando, se les daba un dinero a las familias. Entonces, pues tenía 10 alumnos y 6 ya habían, ya tenían muchos años en la primaria haciendo los mismos ejercicios y haciendo las mismas cosas, ¿no? Entonces, obvio, cuando yo llegué y quise poner los mismos ejercicios y los programas y todo lo que decían las guías, pues se aburrían. O sea, me decían, eso ya lo hicimos, o esto no sé qué, mejor vamos a pescar sardinas al río. Y yo, bueno, vamos a pescar sardinas al río. O así, maestra, vamos a nadar a la poza, vamos a nadar a la poza. Porque ya lo sabían, o sea, ya lo habían hecho. Ah, entonces fueron muy felices esos niños con la maestra Sitley. Para quienes no saben, el sistema de CONAFE puede ayudarles a que puedan tener un recurso haciendo como un tipo de servicio social en comunidades, alfabetizando o dando educación básica a comunidades lejanas donde no tienen acceso a la educación, y entonces esta institución te beca y te paga para que tú puedas continuar con tus estudios. Entonces es una buena opción para quienes no tienen ¿cómo te diré? No quieren a lo mejor estudiar toda la semana, quieren trabajar, quieren hacer un servicio social y aparte, bueno, estar becados para poder pagar la universidad, ¿no? O quieran estudiar alguna carrera, es una opción magnífica. Lo conozco el programa porque varias amigas lo han hecho, incluso mis hermanas también lo hicieron para tener una beca, entonces es una opción muy viable todavía para quienes se nos complica el poder tener un acceso directamente a una universidad, ¿no? O para quienes no tienen acceso a la universidad pública y tienen que ir a una universidad privada y que es mucho más caro el poder pagarla, ¿no? Decides cambiarte a la modalidad del sistema de enseñanza abierto en la Universidad Veracruzana y ingresas a CONAFE. Pero ¿qué más experiencias te deja CONAFE? Porque Cuando se cumplieron los 6 meses de estar en esa comunidad, nos llamaron a junta y resulta que yo era de las personas más grandes y que aparte tenía estudios universitarios. Entonces, la mayoría de los chicos iban por una beca de secundaria para ir a la prepa o de la prepa para entrar a la universidad, pero yo ya era universitaria. Entonces a alguien se le ocurrió, porque había reacomodos, gente que deserta o gente que corren porque no lo hace bien, se le ocurre a alguien que yo como pedagoga tengo la capacidad de venirme a Jalapa a trabajar en Matraca, que es una asociación civil que trabaja con niños en situación de calle. No son niños de la calle, pero trabajan en la calle, ¿no? Y pues no me dan, o sea, ya ni me acuerdo si me dieron opción o si me cambiaron. El chiste es que yo lo hice. Los papás se enojaron mucho en la otra comunidad donde estaba porque ya me habían agarrado cierto aprecio, yo también, los niños me querían mucho porque hacía lo que ellos querían y las mamás también. Dije que sí, me fui, vine a Jalapa, me fui a vivir con unos amigos, tenía que ir 3 veces a la semana a un jardín de niños en una colonia súper fea aquí de las periferias de Jalapa, muy fea, con unos niños en una situación, o sea, yo no pude porque me di cuenta que me habían trasladado como del paraíso al infierno, por así decirlo, porque en CONAFE, perdón, porque en la comunidad con los niños íbamos a recolectar fruta, a bañarnos en un río limpio, a ser felices,
a meternos a aventarnos por costales a la piedra que parecía resbaladilla. O sea, y era pura diversión y andar en caballo y me llevaban a otras comunidades más arriba, que era como vivir la vida de Heidi, ¿me explico? Y luego llego acá y pues es el extremo, ¿no? Niños en situación de hambre, desnutridos y de tan desnutridos lelos. Entonces Una era situación muy compleja, ¿no? Con muy problemas fuerte, o sea, yo familiares de la verdad raíz. no pude porque aparte yo estaba como resolviendo mi propia vida, ¿me explico? O sea, no, pues no. Entonces yo llegaba a la casa donde vivía ahora y llegaba a chillar o sea, me deprimió, me deprimí. Me deprimí como a entender como contextos muy fuertes en los que aparte yo no podía ser ningún agente de cambio, ¿me explico? O sea, me quedó muy, muy grande el zapato. Y pues Es muy complejo poder trabajar con ellos y además pues llega a ser frustrante cuando no puedes cambiar las condiciones de vida de ellos. No se trata de educar, sino es algo mucho más profundo, ¿no? o sea, ¿cómo les Que no lo enseñas hace solo una a si no educadora. tienen ni un pan en la barriga, pues, ¿no? Y bueno, había apoyos que, no sé, un supermercado mandaba el pan de ayer, lo mandaba, ¿no? Y ya otras hacían equipo para llevar un champurrado, pero, o sea, en serio, se les notaban que hasta se les iban a salir los gusanos por los ojos como niños zombies. Y pues ya no pude, o sea, deserté, me fui, o sea, ni di explicación ni nada. Entonces, obviamente, cuando se dieron cuenta de que yo ya no estaba yendo, pues me dejó de llegar la beca también, obviamente, ¿no? Y ya. Digamos que no fue opción, hubieras permanecido en la comunidad y hubiera sido más fructífero, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque aparte llegando a Jalapa me fui a vivir con unos amigos que eran de humanidades, fui a humanidad, o sea, bueno, mi facultad también está en humanidades, pero los sábados está vacío. Pero entre semana está lleno de antropólogos, buena onda, de chicos guapos, de chicas chics, o sea, y ya me perdí, me perdí. O sea, encima de todo esto, y pues ya ahí conocí al papá de mi hija Sabina, que es de letras, y resulta que él también tenía su beca de CONAFE y con eso estaba pagando. O sea, como que eso nos unió, nos flechamos, anduvimos un rato, después nos fuimos a vivir juntos y ya así pasaron las cosas. Él trabajaba en un periódico de corrector de estilo y su mejor amiga también. Y entonces su mejor amiga se iba a regresar, ella es de Tampico justo, y se iba a ir, no sé si a Mérida a hacer una maestría o si ya se iba a ir a Tampico antes de su maestría, no me acuerdo. El chiste es que ella se fue y me dijo, pues entra tú por mí. Y así lo planea, o sea, me dijo, pues si tienes buena ortografía y todo esto, pues, o sea, es corrección de estilo. Y desde o sea, desde ahí, que Sabinita tenía como, todavía no cumplió un año, Sabina, cuando yo entré a trabajar ahí, a ese periódico, y, y ya de ahí para el Real, estoy en medios. Y te, Y la parte de medios, creo que sí te ha llenado personalmente, ¿no? Es algo que sí te gusta hacer, lo Me haces gusta mucho. porque si no, porque por lo que me has comentado ahorita en esta entrevista, creo que no eres de las mujeres que si algo no le gusta se queda ahí, aunque tenga la necesidad o tenga la obligación, sino que busca crear su propio espacio donde sí se sienta cómoda, ¿no? Y Sí, eso es completamente importante para cuando haces algo. sí. Como que yo si no estoy cómoda no puedo hacer nada. No sé si sea totalmente una virtud, ¿no? Porque bueno, hay veces que hay que hacer sacrificios. El chiste es que, pues, se me dio bien la corrección y después hubo una reestructuración en el mismo periódico y me propusieron para editora. Entonces ya fue así como, pues más, ¿no? Y ya estuve en edición y hasta la fecha sigo en edición porque sí me gusta, porque
porque sí es un trabajo y es anónimo, pero puedes dejar las cosas, pues no sé, o sea, puedes tener un sello anónimo, digamos, o sea, porque nadie ve ese trabajo. O sea, bueno, ve el final, no, no, o sea, sí me gusta hablar de mí, por ejemplo, no me había dado cuenta cuánto me gusta hablar de mí, ¿no? Porque yo me estoy echando el choro, pero vaya, desde mi infancia. Y sí platico bien y todo, pero ya para cuestión de estar firmando cosas que vayan a ser públicas, creo que no, o sea, no soy muy protagonista. Y entonces ahí me da la oportunidad como de enterarme de todo el chisme, porque siempre, o sea, porque siempre cambia y siempre hay cosas. Como que te embarras un poco de todo, tienes noción un poco de mucho. Me gusta. Bueno, sí tiene la misma dinámica, sí tienes que estar checando contenido, sí tienes que revisar, pero cada día es diferente, o sea, la información va, si bien puede ser muy parecida y todo lo demás, pero siempre va cambiando, siempre hay algo nuevo o siempre hay algo que aprender. La información es un poco la misma, pero los protagonistas van cambiando y van metiendo nuevos matices, como a los mismos temas, porque pues en los medios los temas siempre son de la gente que paga, y quién paga, pues los políticos, ¿no? Y los empresarios. Pues bueno, eso es lo que estás haciendo ahora, pero aparte yo he visto que en tus tiempos libres te dedicas a hacer otro tipo de cosas. Sí, tengo un taller de orfebrería chiquito. Entonces trabajo con plata, la fundo, la lamino, hago alambre y, o sea, hago anillos, aretes, con plata y con piedras preciosas y semipreciosas y así. Y bueno, también estoy en una asociación civil ecologista de Tatahuicapan. Se llama El Timbre AC y es para el rescate de la biocultura. ¿Y dónde está la sede? ¿También en Jalapa? No, está en la comunidad Piedra Labrada, que es una zona popoluca en el municipio de Tatahuicapan. Es en el sur de Veracruz, eh, cerca de Coatzacoalcos, Minatitlán. Ahí se llama Piedra Labrada porque hay una piedra labrada que hasta la fecha parece que es Teotihuacán, en Olmeca, Teotihuacán, o sea, es un enigma, pero es muy vieja y los popolucas le terminaron de dar como los últimos toques a esa estela, ¿no? Y ahí está como en el rescate de la selva porque es un municipio ganadero, entonces hay una población de monos araña y monos aulladores que pues están perdiendo su selva, ¿no? Reptiles y todo esto, entonces la asociación civil se dedica al rescate de la diversidad y entonces se está planeando hacer un museo de sitio y bueno, muchas cosas. ¿Tienen página de internet donde podemos consultar más información de... Timbre.org, estamos en Instagram, en Facebook y en El Timbre AC. El logo es un petroglifo. Y en el taller que tienes, ¿dónde podemos conseguir? ¿Tienes en venta tus productos? ¿Los haces sobre pedido? ¿Tienes algún catálogo donde podamos revisar? Digo, a lo mejor quienes nos está escuchando, pues a quien no le gustan las joyas bonitas y preciosas, ¿verdad? Pues no, la verdad es que trabajo un poco sobre pedido y lo que se me va ocurriendo y lo voy poniendo porque todavía yo no tengo como una marca. Estoy pensando que se llame Ferias y Faenas, pero todavía no, o sea, tengo que pensar muchas cosas. Pero del timbre sí vendemos varias cosas. Ok, entonces a través de la asociación también puedes colocar tus productos o ahí los podemos revisar o conseguir. No. Los productos, pero de la asociación civil, que son unos polvos dentales, mermeladas, toda la fruta es del huerto de mis amigos que viven ahí, que están cuidando ese pedazo de selva. Bueno, ellos viven en el pueblo y luego suben al Timbre, que es donde está una reserva. Cintley Feria, a lo largo de este transcurso de tus experiencias de vida o tu historia de vida, hemos entendido algo, que eres autodidacta, que necesitas tener la oportunidad de sentirte cómoda para poder lograr crear sobre algo que estás trabajando. De lo contrario, bueno, es como una imposición en la que no te gusta estar o no te sientes cómoda. Vemos que tienes talento para crear joyas y bueno, pues que también estás haciendo acciones por ejemplo, en esta asociación. Bueno, ¿qué nos puedes decir para quienes nos escuchan
o quienes puedan escuchar, porque a veces pues es como un poco de cliché de que a ver qué nos puedes dar de algún consejo, pero no tanto como un consejo, sino cómo cerramos esta entrevista con toda esta historia que nos contaste. Creo que siempre hay que mantener la curiosidad. Yo soy muy curiosa. Entonces, como que todo me llama la atención, pero creo que cada cosa a su tiempo. Porque hay cosas que antes no me llenaban ni me enriquecían y que ahora quiero aprender. Y que tengan un oficio aparte de una profesión. Eso. Es un buen mensaje. Es importante la academia, para mí es importante, pero cuando te quedas desempleado por una situación, por ejemplo, la que estamos viviendo de coronavirus, la empresa en la que trabajas muy prestigiosa, un buen puesto, etcétera, etcétera, te quedas sin trabajo y la situación es difícil para en todos los sentidos, que el tener un oficio te puede ayudar para en un sentido recreativo, terapéutico y por supuesto en situaciones difíciles, ¿no? O complementar lo que es de tu vida laboral académica, ¿no? Yo creo que se puede complementar perfectamente y lo vemos en tu caso. Ah, bueno, hay una página en Instagram que se llama Pipi la Kelly. Es un taller que tenemos en la casa, es un taller de confección de cuero y textil. En eso estamos trabajando también ahorita. Pero bueno, eso es en equipo, no es solo trabajo mío. Timbre AC, La cuenta de Instagram y de Facebook es Pipi la Kelly. perfecto, Cintley. Pues te agradezco que nos hayas dedicado más de una hora, no, más de 2 horas charlando. Gracias, es muy importante para mí conocer a la gente que estimo, que tengo mucho aprecio a pesar de la distancia, a pesar de los años y a pesar de no convivir mucho, pero que considero que son personas importantes que en algún momento de mi vida me han aportado mucho y por estas entrevistas me siguen aportando mucho para mí y espero que también para quienes nos escuchen. Te agradezco mucho, Cintley, y espero poder platicar en otra ocasión contigo. Gracias a ti. Un día te entrevisto yo. También quiero saber todo de ti. Excelente, pues será muy, muy divertido Y también. entonces nos vemos pronto. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.